¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la unidad número 2 de la materia de matemáticas discretas. Esta unidad número 2 se llama conjuntos. Este día vamos a ver los conceptos más importantes de conjuntos. Conjunto es una colección bien definida, esta frasecita es muy importante, de objetos llamados elementos o miembros del conjunto. Aquí tenemos algunos ejemplos. La colección de automóviles de 6 cilindros marca Ford. Si nosotros vemos un automóvil Ford y es de 6 cilindros, pues podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ese automóvil pertenece a esta colección o a este conjunto. Por lo tanto, es una colección bien definida y es un conjunto. El conjunto de equipos de la Liga Española. No estamos diciendo si son de la primera o de la segunda división, sino que sean de la Liga Española. Allí podemos tener al Sevilla, podemos tener al Barcelona, al Real Madrid, todos esos conjuntos que sabemos que pertenecen a la Liga Española, pues son miembros de ese conjunto y podemos decir que está bien definido. El grupo de los mejores maestros de la especialidad de sistemas computacionales. No estamos diciendo si es sistemas computacionales del tecnológico o de la universidad o de alguna universidad. El problema no es ese, el problema es la frasecita los mejores maestros, porque realmente posiblemente un maestro pueda ser buen maestro para un grupo de estudiantes, pero a lo mejor para otro grupo de alumnos ese mismo maestro pues no pertenece a esa categoría, no es de los mejores maestros. Entonces, como es subjetivo el ser bueno o no maestro, entonces no se valen subjetividades. Por lo tanto, en este caso, el grupo de los mejores maestros de la especialidad de sistemas computacionales no es una colección bien definida. En el inciso D, el grupo de alumnas más guapas de informática. También la palabra alumnas más guapas también es subjetivo, porque a lo mejor para un grupo de personas, una alumna pues puede ser guapa, está dentro de este conjunto, pero a lo mejor para otro grupo de alumnos o de personas, a lo mejor una alumna no estaría o no se debería considerar dentro de este conjunto, de esta colección. ¿Por qué? Porque posiblemente los gustos de una persona, pues a lo mejor le gustan las rubias o las morenas o las altas o las chaparritas, entonces pues es obvio que eso hace que sea subjetivo y también eso permite que pues no sea una colección bien definida. Entonces, los incisos C y D no son colecciones bien definidas, por lo tanto no reúnen las características de conjuntos en matemáticas. Características de los conjuntos. Los conjuntos se indican por medio de una letra mayúscula. O sea, no vamos a encontrar un conjunto, el conjunto C minúscula, es el conjunto que tiene estos elementos. O sea, C minúscula no es como se indica, no es la forma correcta de representar un conjunto. Siempre se representan con letras mayúsculas. Los elementos de un conjunto sí pueden ser letras minúsculas, pueden ser números, puede ser combinación de números y letras, pueden ser figuritas, pueden ser palabras, etc. Entonces, sus elementos sí pueden tener otro tipo de características, pero no letras mayúsculas por lo general, pues. Los elementos se colocan entre llaves. O sea, para listar los elementos de un conjunto, pues se colocan entre llaves separados por comas. Ejemplo, ¿ves el conjunto de letras de la palabra manzana? Yo puedo poner los elementos de la palabra manzana de esta manera. ¿Ves el conjunto de letras de la palabra manzana? Nosotros vemos que están aquí las letras de la palabra manzana, pero este mismo conjunto lo puedo representar eliminando las letras repetidas. Por ejemplo, la A y la N están repetidas, las puedo eliminar y también este sería el conjunto de letras de la palabra manzana. Pero otra cosa importante, el orden no necesariamente tiene que ser
o no es importante pues el orden de los elementos, de tal manera que este mismo conjunto lo puedo representar de esta manera. Podría ser a lo mejor en orden alfabético, pero no es importante pues el orden. Los elementos de un conjunto. Se dice que un elemento X pertenece a un conjunto C si se verifica que el elemento se encuentra dentro del conjunto, y para expresar dicha pertenencia se denota o se representa de la siguiente manera. Este simbolito significa pertenencia, de tal manera que aquí podemos decir X pertenece al conjunto C, o bien X es un elemento del conjunto C. Este símbolo, que es el mismo símbolo anterior pero tachado, significa no pertenece, de tal manera que aquí podemos decir que X no pertenece al conjunto C, o bien que X no es un elemento del conjunto C. Ejemplo, si tenemos que B tiene a los elementos 1, 3, 4, 7 y 8, entonces decimos que el elemento 7 pertenece al conjunto B. ¿Por qué? Porque es parte de él. Es un elemento de ese conjunto. Y también podemos afirmar que el elemento 2 no pertenece al conjunto B, porque no se encuentra dentro de él. Representación abstracta de los conjuntos. Algunas veces es imposible o inconveniente listar los elementos de un conjunto entre llaves. En lugar de eso se utiliza lo que se conoce como notación abstracta. Y la notación abstracta tiene la siguiente estructura. A es el conjunto de las X tal que X cumple con esta proposición o esta condición. De tal manera que esto lo podemos leer de la siguiente manera. A es el conjunto de las X tal que X cumple con esta proposición o condición como lo dijimos. Ejemplos de representación utilizando la notación abstracta. A es el conjunto de las X tal que X es una palabra del idioma español que comienza con la letra O. Este es un caso donde es inconveniente poner la lista de elementos separadas por coma. ¿Por qué? Porque realmente son muchas palabras del idioma español que comienzan con la letra O. Realmente sí podría poner todos los elementos, solamente tendría que tomar un diccionario de la Real Academia Española y fusilarme todas las palabras que comienzan con la letra O y ponerlas aquí. Pero pues obviamente es inconveniente, en lugar de eso pues lo represento así, de esta manera. El otro caso es un ejemplo de donde es imposible listar todos los elementos entre llaves. Aquí dice, B es el conjunto de las X tal que X es un número real entre -2 y -1. Obviamente es imposible poner la lista de todos los elementos que reúnen estas características, que sea un real entre -2 y -1. ¿Por qué? Porque es infinidad de números. Podría estar el -1.2, el -1.3 y entre el -1.2 y -1.3 hay una infinidad de números. Entonces es imposible poner la lista. Entonces en lugar de eso, pues se dice B es el conjunto de las X tal que X es un número real entre -2 y -1. Pero bueno, si nos ve un matemático, ve esta representación abstracta, pues a ellos no les gustan tantas palabras. Entonces utilizan otro tipo de simbolitos para representar este mismo conjunto. Vamos a tomar este ejemplo más adelante. Pero antes vamos a ver algunos conjuntos importantes. Para nosotros n va a ser el conjunto de los números naturales. Y el conjunto de los números naturales es el 0, el 1, 2, 3 y así hasta el infinito. También tenemos como un conjunto importante el conjunto de los números enteros. Y el conjunto de números enteros va desde enteros positivos, porque aquí tenemos un signo más, va desde el 1 hasta infinito. 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito. También tenemos el conjunto de números enteros, que va desde menos infinito hasta más infinito. Conjunto de números racionales, o sea, las fracciones, por ejemplo, 2 tercios, donde el 2 y el 3 son números enteros
y donde b es diferente de 0 con la intención de que esto no nos dé una cantidad indeterminada. Entonces, todas las fracciones pertenecen al conjunto de números racionales. Conjunto de números reales. Realmente los números reales pues son casi cualquier representación. Por ejemplo, un entero pues sería un número real. Por ejemplo, el 70 es un número real. Una cantidad o un número que tenga una parte entera y una parte fraccionaria, por ejemplo, 8.25, pues también es un número real. Pero también podría ser una fracción. Menos 1 entre 4, por ejemplo, menos un cuarto, también sería un número real. Entonces, todos esos elementos pertenecen al conjunto de números reales y también es un conjunto importante en matemáticas. Conjunto de números complejos son aquellos que tienen una parte real y una parte compleja, donde tanto el número x como y son números reales, pero al y le acompaña la i, indicando que esa parte pues, realmente es compleja. Entonces, ese sería el conjunto de números complejos. Y conjuntos muy importantes en el área de la computación es el conjunto universo, que lo indicamos de esa manera, y el conjunto vacío. Con la lista de conjuntos anteriores, o sea, conjuntos importantes en matemáticas, es posible representar de forma más apropiada algunos de los conjuntos. Habíamos dejado pendiente este ejemplo. B es el conjunto de las x tal que x es un número real entre menos 2 y menos 1. Y ese conjunto se puede representar de esta manera. B es el conjunto de las x tal que x pertenece a los números reales o es un número real. Y también x está entre menos 2 y menos 1. En este caso, para que este elemento x sea parte del conjunto B, tiene que cumplir las dos condiciones, que sea real y que esté en este rango. Se acostumbra a separar con punto y coma cada una de las proposiciones o condiciones que yo tengo. Aquí tengo 2, podría tener 3 o 4 o más. Cada una de ellas se separa con punto y coma. Subconjuntos. Si todos los elementos del conjunto A son también elementos del conjunto B, se dice que A es un subconjunto de A o que A está contenido en B. Y se denota de la siguiente manera. A es un subconjunto de B. Vamos a suponer que en A estén los elementos del 1 al 3, 1, 2 y 3. Y B tenga los elementos del 1 al 10. Entonces, como A solamente tiene del 1 al 3 y B tiene del 1 al 10, por lo tanto decimos que el conjunto A es un subconjunto del conjunto B. Si A no es un subconjunto de B, se escribe de la siguiente manera. Si los elementos de A, todos sus elementos no están contenidos también en B, entonces decimos que A no es un subconjunto de B. También decimos que dos conjuntos A y B son iguales si tienen los mismos elementos, es decir, si se cumple que A es un subconjunto de B, pero también que B es un subconjunto de A. Por ejemplo, vamos a suponer que A tenga las letras A, B y C, y B también tenga las letras A, B y C como elementos, entonces decimos que el conjunto A es un subconjunto de B, pero también que B es un subconjunto de A. Y por eso estamos diciendo que entonces A y B son iguales. Propiedades de los conjuntos. Todo conjunto A es subconjunto de sí mismo. Es obvio, o sea, los elementos de A están también contenidos en los elementos de ese conjunto A, por lo tanto, todo conjunto es subconjunto de sí mismo, ¿verdad? El conjunto vacío es un subconjunto de todos los conjuntos. Por lo tanto, el conjunto vacío es un subconjunto del conjunto A, independientemente de qué elementos tenga el conjunto A. También el conjunto vacío es un subconjunto del conjunto universo, porque en el conjunto universo están todos los elementos de todos los conjuntos. Y obviamente, por la definición número 1, el conjunto vacío es un subconjunto también del mismo conjunto vacío. Otra característica es que todos los subconjuntos
son subconjuntos del conjunto universo. Obviamente, independientemente de los elementos que tenga A, es un subconjunto del conjunto universo, ya que en el universo están contenidos todos los elementos. El conjunto vacío, pues es un subconjunto del conjunto universo, y por la definición número 1, el conjunto universo es un subconjunto de él mismo. Conjunto potencia. Si A es un conjunto, entonces el conjunto de todos los subconjuntos de A se llama conjunto potencia de A y se indica como P de A. La cardinalidad es el número de elementos del conjunto potencia, en este caso del conjunto potencia de A. La cardinalidad del conjunto potencia de A está dado por la expresión 2 a la n, donde n es el número de elementos del conjunto A. Ejemplo, vamos a suponer que el conjunto A tenga los elementos A, B y C, o sea, tiene 3 elementos. Si sustituimos este 3, que es el número de elementos de A, sería 2 a la 3, sería 8. Quiere decir que el conjunto potencia de A debe tener 8 elementos. Y como el conjunto potencia es un conjunto de subconjuntos, entonces el primer subconjunto que pertenece al conjunto potencia, pues es el conjunto vacío, ya que el conjunto vacío pertenece a todos los conjuntos, por lo tanto, pertenece al conjunto potencia de A. Pero también el conjunto que solamente tiene como elemento a la letra A, también es un subconjunto del conjunto potencia de A. Al conjunto que tiene solamente a la letra B, también es un subconjunto. Decimos que son conjuntos porque están entre llaves, ¿verdad? Entonces, así todos estos son subconjuntos del conjunto potencia de A. Hasta el último, que sería el que tiene todos los elementos, los 3 elementos del conjunto A. Si nosotros contamos los elementos del conjunto potencia, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pues son los elementos que habíamos dicho que tenía el conjunto potencia de A. Si tuviéramos un conjunto que tuviera 5 elementos, entonces el número de elementos que tendría el conjunto potencia de ese conjunto, pues sería 2 a la 32. Digo, perdón, 2 a la 5, que sería 32. Diagrama de Venn. Los diagramas de Venn son representaciones gráficas para mostrar la relación entre los elementos de un conjunto. Aquí tenemos un diagramita de Venn. Tenemos varios conjuntos, tenemos el conjunto A, el conjunto B, conjunto C y así todos ellos. Vamos a ver algunas afirmaciones que podemos decir de este diagrama de Venn. O sea, podemos poner muchas, pero nosotros podemos ver algunas cosas. Podemos ver que el conjunto C es un subconjunto de la intersección del conjunto A con B. Este es A y este es B. Su intersección pues sería esta parte. Y nosotros vemos que el conjunto C está contenido en esta intersección, por lo tanto decimos que C es un subconjunto de la intersección de A con B. Esto es cierto. También podemos afirmar que la intersección de A y B pues es diferente de vacío. Y así es, o sea, si nosotros vemos la intersección, es diferente de vacío porque al menos tiene los elementos del conjunto C. Pero podría tener también elementos que están aquí en esta parte, y que hacen que obviamente la intersección de A con B pues es diferente de vacío. También es cierta. También podemos decir que la intersección de D con E, la intersección de D con E es esta. Es un subconjunto de A menos B. A es todo este conjunto, y si le quito los elementos de B, que serían estos, me quedaría esta media luna, que está aquí. Y dentro de esta media luna pues tenemos a la intersección de D con E. Por lo tanto, decimos que D con E está en A menos B. También estamos diciendo que G no es un subconjunto de la unión de A y B. Pues así es, G está fuera. Entonces, pues no está en la unión de A con B, por lo tanto, no es un subconjunto de esa unión. Decimos que C no es subconjunto de B menos A. B menos A es a B, le resto A, entonces me queda esta media luna. Y vemos que C no está metido en esta media luna, por lo tanto no es subconjunto de B menos A. Entonces también es cierto. Y así podríamos tener varias afirmaciones, pero no tiene sentido ahorita que yo vea más afirmaciones. Nada más en la presentación del diagrama de Venn. Conclusiones. Un conjunto es una colección bien definida de objetos
llamados elementos o miembros del conjunto. Los conjuntos se representan por letras mayúsculas y los elementos se representan con letras minúsculas, números, figuras, palabras, etc. La representación abstracta de conjuntos se utiliza cuando es inconveniente o imposible poner la lista de elementos entre llaves. Si todos los elementos de P son también elementos del conjunto Q, se dice que el conjunto P es un subconjunto del conjunto Q. Ese es algo de lo que vimos en esta clase. Se pueden encontrar más ejemplos y más información al respecto en nuestro libro Matemáticas para la Computación de la editorial Alfa Omega.